Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús siguió diciendo: ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué se puede comparar? Se parece a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto. Creció y se hizo un árbol, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y siguió diciendo: ¿A qué se parece el reino de Dios? Se parece a la levadura que una mujer escondió en 3 medidas de harina hasta que fermentó toda la masa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas nos ofrece 2 parábolas que sorprenden tanto por el desenlace del relato como por el contraste de los elementos que conforman la comparación. En este punto es necesario acercarnos al contexto de este relato. En primer lugar, en tiempos de Jesús, sus contemporáneos judíos aguardaban el reino de Dios de modo repentino y espectacular. Ese pensamiento provocaba entre los cristianos la duda sobre la eficacia del movimiento de Jesús. Las parábolas que hemos escuchado querían motivar entre los discípulos a pensar que a pesar de sus orígenes humildes, el reino de Dios cumpliría su propósito al tiempo y al modo de Dios. De esa manera Jesús quiere ayudar a aquellos que se dejan impresionar por el poder, la riqueza, el éxito, y los invita a salir de la pereza y de su mirada superficial de la vida. Y aunque al principio pareciera irrelevante, a confiar en su mensaje. Jesús es conocido por anunciar el reinado de Dios con imágenes rurales del campo. Nuestro relato nos habla de un hombre que siembra en su huerto un grano de mostaza. Luego nos habla de una mujer que echa levadura en masa de harina. La idea fundamental es que el reino, en principio pequeño, acaba creciendo y extendiéndose por todas partes. En cuanto a la parábola de la mostaza, en ella Jesús quiere sorprender por el desenlace. La primera imagen nos habla de crecimiento, mientras que la segunda habla de cobijo y sombra. La sorpresa radica en que los judíos consideraban la mostaza como mala hierba, porque una vez cogía fuerza, era difícil de erradicar y asfixiaba el resto del sembradío. Además, atraer pájaros no resultaba una buena idea, porque podían comerse las demás cosechas. Por tanto, desde esta perspectiva, el reino de Dios, contra todo prejuicio, crece allí también donde no debería y acoge a las personas que no eran bien vistos en el mundo judío. Es posible una alusión a la expansión del reino entre los gentiles y entre personas de dudosa reputación y moral despistada. En el Antiguo Testamento se habla de pájaros que encuentran nidos en árboles majestuosos. Por ejemplo, el Salmo 104 nos dice: allí se posan las aves del cielo que cantan en la fronda. Y en Ezequiel encontramos un texto similar al de Lucas: echará ramas y dará fruto, haciéndose un magnífico cedro, y acogerán a él todas las aves, que habitarán a la sombra de sus ramas. Sin embargo, no es comparable la imagen de un majestuoso cedro con la imagen humilde de la mostaza. En cuanto a la parábola de la levadura en la masa, presenta un efecto sorpresa. Primero, porque ahora la protagonista es una mujer, cosa impensable en la mentalidad judía, y ella a su vez tiene actitudes sospechosas. Primero, porque esconde en vez de revelar. Luego,
porque en la liturgia judía más importante, que era la Pascua, no se podía usar levadura, es decir, usaban panes ácimos. Hay que destacar que la cantidad de levadura que usa la mujer es enorme, quizá anticipando una epifanía, un banquete de la venida de Dios, tal como se creía entre los judíos. Así lo vemos con Sara, cuando recibe a los 3 visitantes misteriosos junto a Abraham en el libro del Génesis, o Ana, madre de Samuel, cuando llevaba sus ofrendas al templo en el primer libro de Samuel. ¿Qué nos quieren decir estas palabras de Jesús? Que el crecimiento del reino de Dios es lento e imperceptible, pero efectivo, que crece donde menos se espera, y a su sombra encuentran cobijo las personas menos esperadas. Que el reino de Dios, en última instancia, en sus características fundamentales, se parece menos al trono del César y más a la cruz de Jesús.